Yo comienzo a practicar taekwondo en el año 1974. Previo a eso había hecho 2 años karate. Un año había hecho karate Shotokan y un año había hecho karate Shorin-ryu. El taekwondo no se conocía todavía acá en Necochea. Así que bueno, cuando fui a ver una práctica en el 74, cuando se introdujo por primera vez el taekwondo en Necochea, me encantó lo que vi, obviamente, y me anoté y comencé a formar parte de ese grupo. Bueno, en realidad en esos años yo jugaba al fútbol, me acuerdo. Y era bastante flaquito y por lo tanto los chicos más grandes de otras categorías me sabían fajar bastante después de los partidos. Así que la idea de comenzar con un arte marcial era para aprender a defenderme y evitar de alguna manera que me golpearan. Y aparte también en esos años nos bombardeaban en los cines con todas las matinés de las películas de artes marciales. Todo fue un combo para que me empezara a gustar mucho la actividad. En realidad encontré un crecimiento físico y psicológico cuando comencé a practicar. Yo creo que el taekwondo me cultivó, me educó y aparte me dio una identidad, ya que la gente después me asociaba mi nombre a lo que era la práctica de ese deporte. También hay que tener en cuenta que yo le entregué las mejores horas de mi vida en esos años a estar metido en un gimnasio y trabajar muchísimo para que eso ocurriera. Cuando yo comencé con la práctica en esos años, se le daba una importancia total a lo que era la preparación física y a la parte deportiva. Recuerdo que las clases tenían duraciones de 2 a 3 horas, no se podía faltar y se trabajaba muchísimo en el aspecto físico. Después con los años todo eso fue cambiando, se fue agregando gente que no podía cumplir con esos parámetros, por lo tanto se abrió el abanico. Y bueno, hoy en día tenemos en los gimnasios muchísimos cinturones negros que no tienen la capacidad física de aquellos tiempos, pero sí reúnen otras condiciones que son importantísimas para la práctica y el desarrollo del taekwondo, como por ejemplo saber transmitir técnicas, sus patrones, sus formas. ¿Sí? Es como que hoy en día es una balanza con un montón de platillos donde se pesan un montón de cosas por igual. Mi carrera deportiva no fue tan importante por la cantidad de torneos en los cuales participé, sino por la calidad de los mismos. En esos años no había tantas divisiones de federaciones, asociaciones, entonces los torneos tenían casi todos características de torneos nacionales, se juntaban muchísimos competidores. Tal es así que en muchos de los cuales participé se hacían eliminatorias los días sábados, a puertas cerradas, sin público, y los que quedaban para semifinal y final se volvía a competir al día siguiente ya con público dentro del salón. Bueno, después de eso, el torneo más importante, todos fueron importantes, pero el que más recuerdo fue el primero, en el Club San Lorenzo en Buenos Aires, en Avenida La Plata, donde gané, salí campeón, era el primer torneo que participaba y me consagré campeón de un torneo metropolitano. Por primera vez el taekwondo necochense tenía un representante, en el cual fui yo, donde participaba de un evento deportivo. Y bueno, los que me habían acompañado en ese momento eran mis compañeros de práctica acá en Necochea, Juan Carlos Piñero y Roberto Álvarez. Bueno, un deseo que tengo es que en algún momento se pueda unificar el taekwondo y se dejen de lado todo lo que tiene que ver con intereses personales, para que las nuevas generaciones que deseen practicarlo tengan un mejor y mayor arte marcial. Y bueno, recordando siempre que, como lo dije anteriormente, que lo más importante de esto es influir positivamente en la formación de las personas.